Conmigo en este punto. María, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nicole, muy buenos días para toda la audiencia de Radio Integral. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que trabajando, con mucha actividad en el estudio y bueno, acá haciendo el micro como todos los jueves, sin Rodrigo, que se nos escapó. Se escapó, se tomó fuga, unas vacaciones. Se dio la fuga, pero con la verdad que muchas ganas de tratar un tema muy importante, que va a ser el tema del proyecto que hay de reforma de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Sí, un tema candente, vamos a decir, Sí, por sí, ponerle sí. un adjetivo, porque se está discutiendo, recién se está empezando a discutir o se va a empezar a discutir en la legislatura, pero es un tema que ya se viene hablando más que nada por el reclamo que viene haciendo la multisectorial que se conformó para rechazarla. Exactamente. Y es un tema, digamos, desde lo técnico y desde lo personal, muy importante porque primero va a afectar a miles de personas y a miles de familias en todo Entre Ríos. Y segundo, porque justamente al afectar y al cambiar el régimen actual, hay que ver diferentes voces, hay que escuchar diferentes voces en sí, en base, quién va a ser el afectado por este proyecto, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, todos los legisladores pueden tomar los reclamos, pueden tomar las observaciones y hacer un proyecto que se pueda mejorar, ¿no es cierto?, como para que sea lo mejor para el habitante, ¿no es cierto? Yo creo que esa es la finalidad de todos los que están en política, de todos los que se dedican a sancionar leyes, justamente que trabajan por el bien común. Teniendo ese norte, las normas también tienen que tener correlación con ese bien común. Ahora, este texto es más bien nuevo, ¿no? Digo, lo que se estaba discutiendo hasta el momento no era en base a un texto de proyecto de ley, sino por ahí estos vectores que había dejado entrever el gobierno, pero bueno, ahora sí hay un texto formal que fue presentado en la legislatura y que es este que vos tenés ahí. Exactamente, Nicole. Los vectores eran una especie de adelanto de lo que iba a ser el proyecto de ley, que contenía los principios que, según criterio del Ejecutivo Provincial, iban a modificar el régimen de la Caja de Jubilaciones. Y ya veremos, ¿no? Pero ¿se ven estos vectores reflejados en el proyecto que se presentó? Sí, totalmente. Lo que es muy diferente, por supuesto, para nosotros que estamos en la parte técnica legal, es cuando vos analizás un proyecto de ley, cuando analizás una tentativa con vectores, nosotros no podemos analizar nada, simplemente porque no sabemos qué va a decir la letra chica de la ley. Y en cambio, con el proyecto de ley ya estamos analizando cuál es el articulado y cuál es la intención, ¿no es cierto?, de la ley. Sí. Bien, me adelantabas fuera del micrófono que es algo que nos va a llevar igual varios encuentros este análisis. Sí, por eso. Yo voy a hablar de hoy, tocar por arriba en general el proyecto y después, cuando vaya avanzando la tratativa, también me gustaría escuchar a toda la gente que por ahí tiene que mandar un mensajito, la radio, que opinar, porque hay cuestiones técnicas que son muy difíciles de traducirlas si los abogados nosotros no nos ponemos bien en claro a ponerlo en un lenguaje claro. Sí. Hay que hablar que se entienda, digamos, para justamente traducirlo y que la gente sepa cómo lo va a afectar, cómo no lo va a afectar, a quién va a afectar, a quién no. Entonces, bueno, son cuestiones muy importantes. Lo primero que tiene el proyecto, que quiero que la gente entienda bien, es que tiene dos partes el proyecto de ley. Uno, primero, que se declara en la primera parte la emergencia, ¿no es cierto? La emergencia económica y financiera de lo que es la caja. Sí. Y la segunda parte es todo el articulado que se refiere a la modificación del régimen propio de la Caja de Jubilaciones. Bien. No es la emergencia. Por supuesto. Y entonces, en virtud de esas observaciones, es que viene todo este análisis. Cuando se declara la emergencia de algo, porque todos tenemos memoria, nos damos cuenta, por ejemplo, cuando pasó una emergencia económica en la época de Montiel, allá por principios del año 2000, se establecen determinadas reglas para una situación excepcional para torcer o modificar determinados principios, ¿no es cierto?, determinados derechos. Por eso se establece la emergencia justamente por una necesidad extraordinaria que modifica normas que en la situación normal no se podrían establecer. Sí. Entonces, la primera parte del proyecto establece la emergencia económica y financiera, que dice que es causal de fuerza mayor y con carácter de orden público del sistema previsional provincial. Así larga el artículo 1. Eso básicamente tiene diferentes cuestiones, pero una emergencia es una situación extraordinaria, es transitoria porque la emergencia tiene que tener un plazo, ¿no es cierto? Acá la ley lo establece hasta el 31 de diciembre de 2027. Tiene que tener medidas razonables
¿no es cierto?, y proporcionales con la emergencia justamente que trata de mitigar. Y también, lo más importante para mí de lo que son las emergencias, tienen que establecer medidas que no desnaturalicen los derechos que intentan proteger. Porque la emergencia se produce, ¿no es cierto?, para sanear una situación previsional, ¿no es cierto?, y tratar de mejorar la vida de los entrerrianos, y en ese orden tiene que ir la emergencia. Claro. ¿Se entiende? Sí. En criollo no es que te arreglo de un lado y te jodo del otro, digamos, sino arreglar algo de verdad. Exactamente, por eso. Todos estos requisitos que nombré de lo que es una emergencia no es un invento mío. Esto está en todos los textos de Constitucional, y aparte son criterios que la Corte Suprema de la Nación establece para cuando se decreta una emergencia. Bien, una emergencia en general estamos hablando. Cuando por ahí se aprueba en la legislatura, y eso para que me entienda la gente, una emergencia que tiene muchos planteos constitucionales, después termina toda la justicia, como pasó con la reforma laboral, estableciendo diferentes medidas para declarar inconstitucional determinadas normas porque está, digamos, en contra de lo que es la Constitución, la reforma que se ha aprobado. Sí. Bueno, en ese sentido, yo por ahí me cuesta un poco, digamos, entender. Vamos a estudiarlo en profundidad, por supuesto, vamos a verlo en diferentes micros, pero declarar de emergencia el sistema previsional cuando se paga con normalidad, cuando no hay situaciones extraordinarias que, digamos, de incumplimientos, cuando no hay, digamos, una situación como lo que sucedió en el 2001 en la época de los federales, es medio difícil. Pero a lo que se refiere la situación de emergencia es más que nada por la deuda que tiene la caja. Ahora bien, eso es sumamente discutible. Después los legisladores verán todo el tema del texto, la reforma, todas las cuestiones, pero en principio toda la situación deficitaria, ¿no es cierto?, de la caja por la deuda que tiene, ¿no es cierto?, la caja de jubilaciones por el déficit que genera, ¿no es cierto?, sí. Para la provincia es lo que daría lugar, ¿no es cierto?, a la emergencia. Bueno, muchas cuestiones. Ahora, ¿qué es algo muy importante con todo esto de lo que es la caja, ¿no es cierto?, la cuestión de la caja? Cualquier declaración de emergencia, para que se entienda bien en criollo, no puede perjudicar los derechos que intenta proteger. Y yo voy a eso como un requisito de constitucionalidad. Cuando se declara una emergencia, en este caso la caja, no puede inculcar los derechos que intenta proteger. Estos son los derechos de los jubilados. Y en esto, la Corte Suprema de la Nación, y voy a sentarme sobre un solo principio que es lo más importante para que la gente me entienda. Los derechos previsionales están protegidos tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución Provincial. En la Constitución Nacional, por supuesto, nos encontramos los derechos de seguridad social en el artículo 14. Ahora, un principio que la Corte ha consagrado en materia previsional es el de regresividad. Uy, me salió regresividad es la palabra. Regresividad, exactamente. Me salió el trabalengua, no me salió el trabalengua. ¿Y qué significa? Significa que las normas que se aprueben no pueden ir para atrás en los derechos que se hacen otorgado a los jubilados y a los pensionados. Básicamente en criollo sería eso, sí, ¿cierto? No se puede volver para atrás, tiene que ser para mejor. Claro, no se pueden aprobar normas que sean regresivas, que vayan para atrás en los derechos otorgados a los jubilados. Es lo mismo que hablamos en materia, cuando tratamos la reforma laboral, cuando yo decía que hay derechos que son, por el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, irrenunciables. Significa que las reformas no pueden perjudicar a los trabajadores, sino que son progresivas, que cada vez supuestamente, ¿no es cierto?, las leyes les tienen que ir otorgando más derechos a los jubilados. Sí, no pueden ser regresivas, sino tienen que ser progresivas. Es por la cuestión de que justamente tenemos un sector muy vulnerable que está cobrando relativamente poco, ¿no es cierto?, de los jubilados, y que si hay una reforma que es regresiva va a ser para que cobre menos, ¿se entiende? ¿Cierto? Para que pierda derechos. Sí. Bueno, bajo ese tamiz, bajo ese lente tiene que ser mirada la reforma. No se puede aprobar una reforma o una declaración de emergencia que perjudique económicamente a los jubilados. Por eso, algo que hay que analizar, algo que hay que discutir bien y hay que ver de todo el articulado que eso se encargan los legisladores, es de analizar si la reforma es regresiva o no es regresiva. Bien. Ese principio, para que se pueda declarar la emergencia,
tiene que estar consagrado. No puede ser una reforma regresiva, no puede ser que perjudique a las personas que quiere proteger. Tenemos a los jubilados y a los pensionados de Entre Ríos, que son miles, y que los haberes de por sí ya no son buenos, entonces no puede haber una reforma que los perjudique económicamente. Bien. Esto, por supuesto, como decía Nicole, no es un invento mío, está en la Constitución, tanto de la Nación como en la Constitución de Entre Ríos, y bajo ese prisma se tiene que mirar la reforma. Luego, y como para, no sé si por ahí, ¿cómo vamos con el tiempo? Tenemos un ratito más, unos minutitos más. Sí, sí. Bien, entendiendo esto también, como vos decís, bueno, está en la Constitución, no es que es ni una cuestión de interpretación ni nada por el estilo, tiene que ser como tiene que ser. Exactamente, por eso digo, una cuestión es cómo se vende la reforma, ¿no es cierto? Una cuestión es cómo se plantea, con palabras bonitas, con personas que son muy elocuentes al hablar, ¿no es cierto?, el tema de la reforma. Pero, para que se entienda bien, una cosa es hablar del equilibrio fiscal, de sanear la caja en términos económicos, y otra cosa es quién va a pagar el costo. Si vos querés sanear la caja, perjudicando a los jubilados y a los pensionados, no se puede hacer. Esa es la cuestión. Bien, eso es lo inconstitucional. Eso es lo inconstitucional. Entonces yo digo, la caja de jubilaciones tiene como fin, como cualquier político que trabaja en la caja, como cualquier legislador, como cualquier persona, la finalidad de la caja es proteger a los jubilados y a los pensionados, no perjudicarlos. La finalidad de la caja es el bien común, no es el prejuicio común. Por eso es muy importante tener en cuenta que todos aquellos latiguillos que se utilizan, como yo decía, del equilibrio fiscal, de saneamiento, todo eso, si se hacen prejuicio de los jubilados y de los pensionados, es inconstitucional. Ahora, esto el Ejecutivo lo sabe. Sí, al momento de redactar y presentar este proyecto. Pero por supuesto, lo que sucede es que, como todas las leyes que tienen interés provincial, se está en una negociación, entiendo yo, digamos, porque hay cuestiones que son, a mi entender, de muy dudosa constitucionalidad y donde habría que trabajar en eso, pulirlo, ¿no es cierto?, como para que se puedan armonizar ese texto con la Constitución. Ese es el punto, digamos, que este texto es un texto provisorio, perfectible, ¿no es cierto?, que se puede mejorar, que, digo algo, las intenciones son loables, digamos, la intención es buena, digamos, mejorar el déficit de la caja, hablar de determinadas cuestiones son entendibles, pero eso no se puede hacer en perjuicio, ¿no es cierto?, de los trabajadores, de los jubilados y de los pensionados de la provincia. Bien. ¿Cómo avanzamos? No, y quiero un artículo en particular, que es uno que voy a hablar ahora, como para cerrar este micro. Y le adelantamos a la gente que vamos a seguir hablando de esto, porque ahí tenés un montón de hojas. Tengo el proyecto. Sí. Y queremos conocerlo todo, por supuesto, porque esto se va a estar trabajando, se va a estar discutiendo y tiene que ver con la vida de todos, porque el que no es jubilado va a ser. Entonces, justamente por eso. Es importante. Con la vida de miles y miles de personas en Entre Ríos, a las cuales se le va a aumentar la edad jubilatoria, a la cual se le va a aumentar los años de aportes, que van a haber cambiado su proyecto de vida, modificado en algunos sentidos, porque hay mucha gente que le faltan 10 años para jubilarse. Lo que es el nuevo sistema de tanto la edad como de los años de aporte empezaría a regir dentro de 5 años, entonces hay montones de gente que va a tener su proyecto de vida modificado de por sí, porque tal vez pensaba jubilarse a los 57 y no va a poder, digamos, pero por una cuestión normal, digamos, de la ley. Pero por eso digo que es muy importante armonizar lo que es el texto de la reforma con los principios constitucionales que intentan proteger. Sí, y acercarse también a esto, digo, interesarse en general, digo, por ahí el vecino común que dice, bueno, quizás yo esto no entiendo nada, o arreglan todo por su lado y demás, interesarse, conocer de qué se trata esto, porque es importante. Es fundamental, yo digo que estas son las cuestiones de la política que afectan directamente a la vida de la gente. Hay cuestiones que por ahí no son tan trascendentes, que son cuestiones más normativas, más reglamentarias, pero esto sí, esto es fundamental. Estamos hablando de el bienestar de los jubilados y de los pensionados. Y con referencia a lo que iba a hablar, el famoso artículo 30, ¿no es cierto?, de la reforma, el referente al 82% móvil. Lo que establece, y lo digo textual, modifica el artículo 63 de la ley de la caja, y que establece que
el haber jubilatorio ordinario será equivalente al 82% del promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones brutas y sujetas a aporte. Toma como referencia para realizar el pago del haber ordinario los últimos 20 años de las jubilaciones, de los haberes brutos. Sí. Entonces aumenta 10 años lo que es el prorrateo. Actualmente son 10 años. Bien. Si se aprueba este texto serían 20 años. Yo entiendo que este proyecto, ¿no es cierto?, está sujeto a negociación, pero el 82% móvil, desde mi humilde entender, prorrateado por los últimos 20 años, dejaría de ser el 82% móvil y pasaría a ser un porcentaje mucho menor. Mucho menor, porque saquen el cálculo de forma común. Digamos, no es lo mismo que te prorrateen por 10 años el haber jubilatorio que por 20 años. Sí, porque se modifica muchísimo el salario en 20 años. Mucho menos, pasás a cobrar mucho menos. Entonces yo digo, si bien es un texto sujeto a negociación, sujeto a reforma, todo, ya establecer como partida los últimos 20 años para el cálculo del haber de un jubilado en la jubilación ordinaria, me parece una barbaridad de años a mí. Honestamente lo digo como una persona que sabe derecho previsional, como una persona que está constantemente con estos temas, y me parece que sería para mí uno de los puntos álgidos, uno de los puntos más discutibles, de dudosa constitucionalidad, de muy dudosa constitucionalidad, y que sería para negociar, porque todos los gremios están en contra de este prorrateo, y ese, si se aprueba con esta cantidad de años, sin duda que va a modificar lo que se entiende hoy por el 82% móvil. Va a ser mucho menos cuando una persona vaya a jubilarse. Sí. Entonces, quiero que toda la gente por ahí que nos escriba, que nos está escuchando, la gente de zona rural, la gente de Maciá, la gente de todos lados que nos escucha, entienda que esta cuestión afecta a los derechos de la gente. Esto no es algo que pasa y que no es que plantar un árbol, no. Esto es grave, esto es una cuestión de gravedad institucional. Por eso, primero, quieren declarar la emergencia económica y financiera de la Caja, y en segundo lugar, por eso modifican todos los requisitos para acceder a las jubilaciones, la edad, los años de aporte, y justamente en este artículo que me parece el más importante, que es la modificación del artículo 63, este prorrateo, que digo yo el prorrateo porque es un prorrateo de los últimos 20 años, establece, para mí, sería un grave ataque a lo que sería el 82% móvil. Sí, se me ocurre pensar, por ejemplo, en el ámbito de la docencia, que uno trabaja 25 años, ¿no?, como mínimo de servicio, es prácticamente casi toda tu vida laboral, toda tu carrera laboral, estos 20 años que se sumaría, ¿no?, a tener en cuenta justamente en ese porcentaje. Exactamente, sí, es eso. Y es muy importante que la gente lo entienda desde el punto de vista económico. Uno tiene un proyecto de vida cuando se va a jubilar. Digamos, no solamente se modifica el prorrateo, sino que se modifica la edad. Digamos, más allá de que se mantienen los regímenes especiales. Incluso en la conversación común uno lo escucha pensar, no, yo cuando me jubile o después que me jubile, tal cosa, ¿no? Como que es un comentario que uno escucha en las personas que por ahí están más cercanas a la edad. Sí, yo por eso digo que la gente se tiene que interesar, que la gente le tiene que preguntar, que la gente tiene que hablar de este tema, simplemente para informarse. Cada uno saca su consulta, saca sus dudas, no pregunta, pero yo vengo a hablar desde lo técnico. Yo entiendo que el 82% se debe mantener en los términos de que el prorrateo tiene que ser por mucho el actual. Se tendría que mantener para mí los últimos 10 años para justamente mantener el proyecto de vida de los jubilados. Establecer un prorrateo en los últimos 20 años, como se quiere establecer, a mí me parece una exageración. Y que afecta, por supuesto, derechos adquiridos de lo que son los jubilados. Bien, gracias Mariano por toda esta información. Vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto, ¿no? Da para mucho, la verdad. Da para mucho. Tengo por lo menos 5 o 6 artículos más que son digamos, para charlar con la gente, para que la gente lo entienda. Y bueno, un tema que va a dar para muchos micros. Sí. Vamos a ir por ahí salteándolo con otros temas, ¿no es cierto?, para no ser tan reiterativo, pero sí un tema que vamos a tratar. Yo también me gustaría, cuando vaya avanzando todo el debate legislativo, cuando escuchemos a los senadores, a los diputados, cuando escuchemos a los gremios, que para mí me parece la pata más importante que hay que escucharlos en este caso,
a los especialistas, a los constitucionalistas, de ahí se va a poder sacar mucho más material para seguir hablando del tema. Bien, tengo una consultita, es sobre jubilaciones, pero tiene que ver con otro tema y te lo pregunto, por si lo sabes. Dice, pueden preguntar al abogado por qué a los jubilados no se les pagó el 3% de aumento de este mes. ¿Lo van a cobrar alguna vez? Preguntan. Uy, qué pregunta, la verdad que no puedo responderla porque no sé bien de lo que me está hablando, no quiero meter la pata al aire. Por bien, eso. Está bien, sí, pero sí. Lo vamos a consultar. Lo vamos a consultar, lo Le vamos a ver. agradecemos la consulta, no, lo vamos a... Por eso. También había quedado en hablar del tema, no voy a ver este tema para informar bien a la persona que te escribió. Bien. También había quedado pendiente el tema del servicio doméstico, que tengo que hablar en el próximo micro, así que bueno, también eso le digo a todas las personas que trabajan en el servicio doméstico que vamos a hablar del tema. Había quedado pendiente. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Mariano. Hasta el próximo jueves. Gracias a ustedes. El doctor Mariano Esteguañar nos visita todos los jueves con el micro legal informativo, hoy hablando por primera vez y una parte nada más del proyecto de reforma previsional. Sin rodeos.